días, mis queridos hermanos. Vamos a comenzar un día más en el estudio poderoso de las Escrituras. Y en esta semana estoy hablando mucho sobre la fe, y yo he dado bastantes estudios sobre la fe. Usted puede ir a Google, a Facebook, y usted puede ver todos los estudios que hemos estado dando sobre la fe. La fe es muy amplia. Y yo me he enfocado mucho en la fe porque quiero hacer resaltar la fe bíblica, la fe de la palabra de Dios, no la fe del mundo, no la fe carnal, no la fe que se predica hoy día de muchos púlpitos, que no es fe de la Biblia, sino es fe humana, fe religiosa, fe que no tiene la vida de Dios. Y por eso es que me estoy enfocando mucho en estos estudios sobre la fe bíblica en estos últimos tiempos. Hace una semana di un estudio que le titulé ¿Qué es fe? Hoy vamos a ponerle el mismo tema, ¿qué es fe? Pero número 2. Y comienzo hablando sobre un erudito bíblico, ya murió hace muchos años, que se llamaba Kenneth West. Él fue un erudito, conocía el griego bíblico a profundidad. Tan profundo él conocía y tenía tanto conocimiento del griego bíblico que, según muchos estudiantes, dicen que no se ha levantado uno como él en el conocimiento bíblico del griego. Y él dice que la palabra pistis implica confiar totalmente en la palabra hablada de Dios. Para él, la fe no existe sin la palabra como fundamento. Según la opinión de la gran mayoría de los teólogos y maestros, West es superior en abrir el texto griego como ninguno que haya existido. Y fíjense hasta dónde llega la opinión, como ninguno que haya existido en los últimos 2000 años. Y yo les explico esto para que ustedes sepan de quiénes son los que yo me estoy alimentando, quiénes son los escritos que yo estudio. Cada vez que necesito una definición correcta en el griego, utilizo a 2 personas solamente, y uno, el principal, es Kenneth West. Le da el significado apropiado según teólogos y maestros. No yo, que yo no soy ningún teólogo, ni fui a la universidad a estudiar la Biblia, sino que la estudié solo, a solas, encerrado con Dios, y lo sigo haciendo todos los días de mi vida. Los 7 días a la semana estudio la Biblia, todos los días. Usted ve que la gente tiene pasión, algunos por los autos, otro por los vestidos, otro por aviones, otro por juguetes de esos que vuelan, y mucha gente tiene pasiones por diferentes cosas. Bueno, mi pasión es estudiar la Biblia, servir a Jesucristo, crecer en fe, madurar, anhelar ser cada día semejante a nuestro Señor Jesucristo, semejante.
Nunca podremos ser iguales, es imposible. Él era Dios manifestado en la carne, perfecto, santo, justo y más sublime que los mismos cielos. Pero bueno, esta es mi pasión. Y les digo esto para que ustedes sepan de quién, a quienes yo estoy estudiando. Gente que Dios les otorgó dones poderosos para enseñar a la iglesia. No estoy estudiando de los mequetrefes estos modernos que existen ahora, que se levantan y empiezan a hablar y a enseñar mil estupideces que no provienen de la Biblia. Yo leo de la Biblia y leo la Biblia y leo la Biblia y estudio la Biblia y me alimento de hombres de Dios que dieron testimonio de que verdaderamente eran hombres de Dios. Entonces, Kenneth West nos está enseñando que sin la palabra de Dios, sin la Biblia, la fe no existe. En otras palabras, no se hablaría de fe sin la palabra de Dios. Él dice de Hebreos capítulo 11, versículo 1, que la palabra pistis implica que no es un salto ciego, sino confianza firme en la palabra hablada de Dios. Confianza en lo que está escrito aquí en este libro. Eso, él dice que eso es lo que significa la palabra pistis de Hebreos capítulo 11, versículo 1. Certeza, seguridad de que la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es cierta, es genuina, es real. Que lo que la palabra dice es lo que es lo correcto. Dice que la fe no existiría sin esta palabra. Entonces, si nosotros somos estudiantes serios, aprenderemos que la palabra fe en el Antiguo Testamento no aparece tan repetida como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento la palabra fe aparece solo 2 veces. En Deuteronomio, capítulo 32, versículo 20, y en Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Aunque en el Antiguo Testamento hay muchas referencias referentes a la fe. Hay muchos términos, muchos vocabularios que significan fe, pero la palabra fe, así como fe, solo se repite, solo se menciona en dos citas en el Antiguo Testamento. Aunque sí existe en el Antiguo Testamento referencia a la fe, el concepto. En hebreo se usan los términos como fidelidad, firmeza, confianza, confiar, depender, creer, ser firme, apoyarse en, que también significa fe. Por ejemplo, la Biblia dice de Abraham que Abraham creyó a Jehová, allá en Génesis capítulo 15. Abraham creyó a Jehová. Ahí se usa la palabra creyó, que en el Nuevo Testamento se traduce como fe. O sea, que él creyó significa en el Nuevo Testamento fe. Y los salmos también hablan mucho de confiar en Jehová, descansar en Jehová, reposar en Jehová,
que también significa fe. Pero en el Nuevo Testamento es donde la palabra fe toma, yo podría decir, más empuje, más uso, toma un mejor significado. En el Antiguo Testamento la fe está como si fuera una semilla, con palabras como confianza, fidelidad, creerle a Dios, etc. Pero en el Nuevo Testamento, esa semilla del Antiguo Testamento florece y toma toda su fuerza en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y entonces yo pregunto, ¿por qué en el Nuevo Testamento toma más fuerza, más vigor, más auge y se usa con más profundidad? Cuando usted estudie, hágase preguntas y busque la respuesta en la misma Biblia. El buen maestro hace preguntas. El buen estudiante hace preguntas. Es como los niños. Los niños cuando están aprendiendo y ellos van aprendiendo, dicen, ¿por qué esto? ¿Y por qué esto otro? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Así son los niños, y nosotros los cristianos, los estudiosos de la Biblia, tenemos que ser igual que ellos, hacer preguntas. Entonces, tenemos que recordar que el Antiguo Testamento solo era la sombra de los bienes venideros. Eso nos enseña el libro de Hebreos. El Nuevo Testamento es la sustancia. El Nuevo Testamento es ¿cómo podría encontrar la palabra? El antiguo es la sombra, el nuevo es la sustancia, el zumo del hueso. Es el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Cristo es la revelación completa de Dios Todopoderoso. En el Antiguo Testamento, la fe estaba ligada a la ley, a las promesas y a las sombras y tipos de los sacrificios. Pero ahora en el Nuevo Testamento, la fe ya no está ligada a todas esas cosas. La fe ahora tiene un objeto bien claro, único: Jesucristo y su sacrificio en la cruz. Fíjense cómo va desenvolviéndose todas las cosas. En el Nuevo Testamento la palabra fe aparece más de 240 veces. Por supuesto, dependiendo de la traducción, pero las traducciones más fieles, que es la Reina Valera Gómez, la traducción de las Américas, etcétera, etcétera. Hay varias versiones que son buenas, que son textuales al griego. La palabra fe se menciona más de 240 veces. Entonces, si aparece tantas veces, debe ser un asunto muy importante. Si el Espíritu Santo inspiró que la palabra fe se repitiera tantas veces, más de 240 veces en el Nuevo Testamento,
es porque es un asunto central y vital para la vida cristiana. Cuando una palabra se repite mucho en el Nuevo Testamento es que el Espíritu Santo está poniendo énfasis en esa palabra porque es importante, porque es vital, porque es un asunto de vida o muerte importante. Es como cuando Jesús hablaba, que de Jesús decía, de cierto os digo. O sea, está diciendo, esto es así, y repitiendo, esto es así, para que la gente ponga atención a estos asuntos. Nos hemos preguntado, ¿por qué la fe es tan importante? ¿Usted alguna vez se ha preguntado eso? ¿Por qué se pone tanto énfasis en el Nuevo Testamento sobre la fe? Y Pablo fue uno de los peritos, arquitectos de la iglesia, la cual él puso mucho énfasis en la fe como ningún otro apóstol. Jesucristo enseñándole y revelándole la importancia de tener una fe bíblica correcta y esencial. Y entonces, usted se ha preguntado, ¿por qué la fe es tan importante, especialmente en el Nuevo Testamento? Escuchen lo que les voy a enseñar. Según el Nuevo Testamento, la fe es el único medio de salvación. Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos, un regalo de Dios por medio de la fe. La salvación es por medio de la fe. Se pone fe, se pone nuestra confianza, se pone nuestra creencia en Jesucristo. Por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe es el canal, la fe es el medio. Romanos 5:1 dice un versículo que a mí me encanta repetirlo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe. Por eso la fe es tan importante, porque es el medio que se utiliza para la salvación. Pero la fe también es el camino de vida del creyente. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Habacuc 2:4 dice allá en el Antiguo Testamento que esta palabra se vuelve una palabra fuerte en el Nuevo Testamento. Dice, el justo por la fe vivirá. Y después Pablo utiliza esta palabra del Antiguo Testamento, la lleva a la enseñanza del Nuevo Testamento en Cristo. Y repite lo mismo que Habacuc, allá en Romanos, Gálatas y en Hebreos. Pablo profundizó en esta palabra como ningún otro apóstol o profeta haya existido. Entonces, esta palabra es importante. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. Hermanos, la fe es tan importante que sin ella es imposible agradar a Dios.
Fíjense lo importante de la fe, porque en el Nuevo Testamento se habla con profundidad sobre todos estos asuntos. Lo que sucede es que hay un gran grupo de apóstoles y profetas falsos que han carnalizado la fe, la han manipulado y la han aplicado humanamente a cosas simples de este mundo, a la carnalidad y a los deseos mundanos. Y de todo esto vamos a hablar en este estudio para que la gente pueda aprender y comprender. O sea que la fe es importante porque es imposible agradar a Dios. Allá Hebreos 11:6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y esto nos enseña que todas nuestras obras, dones, ministerios o sacrificios personales carecen de valor si no nacen de la fe en Cristo. No estoy diciendo que las obras no son importantes, sino que si no tienen su base en Cristo, las obras no sirven para nada. Las obras no tienen poder para salvar. Todo lo que nace de la fe en Cristo agrada a Dios, y todo lo que no nace de la fe en Jesucristo no agrada a Dios. O sea que sin fe en Jesucristo es imposible agradar a Dios. Pero la fe, mis queridos hermanos, es tan importante porque la fe es un escudo en la guerra espiritual. Y esto le enseñó Pablo allá en Efesios capítulo 6, que dijo, sobre todo tomad el escudo de la fe para que podáis resistir o apagar todos los dardos del fuego del maligno. No resistir, sino para que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. ¿Y quién es el maligno? Satanás y sus demonios. La fe no solo salva, también protege y da firmeza en la batalla diaria. Porque yo les aseguro, y llevo muchísimos años en el Evangelio, vendrán días negros y difíciles que solo podremos resistir y mantenernos firmes por medio de la fe. O sea que la fe es un escudo que nos protege de los dardos del diablo. Pero no cualquier fe, mi querido hermano, sino la fe en Jesucristo y su sacrificio de sangre en la cruz. Nuestra fe ahí apaga todos los dardos del fuego del maligno. Imagínense en su mente dardos de fuego encendidos que están siendo lanzados sobre usted. Y usted con su fe en Jesucristo, usted con su fe ahí en esa sangre que Él derramó, esos dardos caen delante de usted, no penetran, porque su fe está en el Hijo de Dios. Alabado sea el nombre de Jesucristo, que es bueno es el Señor. O sea que la fe es súper importante. Por medio de la fe obtenemos salvación. Por medio de la fe apagamos los dardos del fuego del maligno. Por medio de la fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Son puntos súper importantísimos. Y no solamente eso, la fe es la victoria del creyente. Primera de Juan 5:4 dice, y esta es la victoria
Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe en Cristo vence al mundo. No dice nuestra fuerza, inteligencia o recursos, sino nuestra fe en Cristo. Hermana y hermano, nuestra fe en Jesucristo y su obra en la cruz vence al mundo. Pero desafortunadamente a muchos el mundo los ha vencido a ellos. Cuando la fe no está puesta en Cristo y su sacrificio, la gente son vencidas por el mundo. Si su fe no está en Cristo genuinamente, sino en uno mismo, en el dinero, en los sueños personales o en las promesas de este mundo, entonces el mundo termina venciendo al creyente. Y eso es lo que sucede en la mayoría de los casos. Nuestra fe vence al mundo, nuestra fe vence la codicia, nuestra fe vence el amor por el dinero, nuestra fe vence lo que los ojos ven. Nuestros ojos desean muchas cosas, pero con nuestra fe en Jesucristo vencemos todas estas cosas que pertenecen al mundo. Como dice Juan allá en otro lugar, los deseos, los ojos, la vanagloria de la vida, etcétera, etcétera, hablando sobre todos estos asuntos. Nuestra fe en Cristo y su sacrificio vence al mundo con todos sus deseos, todas sus inclinaciones, todas sus falsas doctrinas, toda su vida mala que nos está ofreciendo y lanzando continuamente. ¿Usted se ha preguntado alguna vez por qué el mundo vence a muchos creyentes? Usted los ve hoy sonriendo, fuertes, con los ojos llenos de brillo, de fe, firmes. Y de momento pasa el tiempo y lo ve en la calle, usando droga, emborrachándose, metiendo en discotecas, con 2 o 3 mujeres. ¿Qué pasó? ¿Está gozando la vida? No, el mundo se lo tragó. Y si no se arrepiente y regresa a Cristo, el día que muera va directico al infierno. Hay gente que predica una super gracia y una super fe, que hagas lo que hagas, tú eres salvo para siempre. No, no es así. Eso es invento del diablo para tener a la gente en el mundo satisfecho con la carne. Entonces, ¿por qué el mundo vence a muchos? Porque su fe no tiene fundamento. Jesús mismo enseñó y dijo: el que oye mis palabras y las hace es semejante al hombre insensato. El que oye mis palabras y no las hace es semejante al hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Por eso el mundo lo vence, porque no tiene un fundamento correcto. No está, su fe no está sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Si usted edifica sobre eso, cuando venga el mundo no lo va a ahogar, ni se lo va a comer, ni se lo va a tragar. Usted vence al mundo con todos sus deseos y pasiones. Y muchos desafortunadamente confunden fe con positivismo, motivación con religión, o motivación o la religión. La fe se edifica en Cristo y la cruz. Ahí que usted está sólido, fundado en la roca.
Cuando usted está edificando su fe en Jesucristo y su sacrificio, mire, venga lo que venga contra usted, usted va a estar firme. Va a tener toda la ayuda del Espíritu Santo. Dios estará ahí a su lado, protegiéndolo, ayudándolo a mantenerse firme. Venga lo que venga contra su vida, los problemas, las situaciones, cualquier cosa que venga a su vida. El miedo, el temor, cualquier cosa, la incertidumbre del futuro, cualquier cosa. Si su fe está en Jesucristo, usted va a estar firme, porque ha edificado su vida sobre un fundamento que es sólido, que es divino, que es del cielo, que descendió de arriba. ¿Entienden, mis amados hermanos? También esta gente, muchos creyentes son vencidos porque aman más al mundo que a Dios. Es como yo estaba leyendo el otro día que Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dijo: Demas me ha desamparado amando este mundo. Usted se imagina un creyente que había estado al lado de Pablo, escuchando toda esa revelación, todo ese conocimiento, escuchando a Pablo orar, predicar, enseñar, viendo la vida de Pablo. ¿Usted se imagina a este hombre abandonar a Pablo, amando a este mundo? Esto es increíble. ¿Saben por qué? Porque el amor al mundo ahoga la fe. De la misma manera como la semilla entre espinos que habla ya Jesucristo en Mateo. La iglesia no debe enseñar nada del mundo, hermanos. Yo veo a muchos ministros enseñando mucho del mundo y poco de la Biblia. La iglesia no tiene que enseñar nada del mundo. Del mundo la gente aprende sola. Del mundo la gente se enfrentan todos los días. A la gente hay que enseñarle y exhortarla a despojarse de las cosas del mundo. Eso es lo que hay que enseñar. También esta gente son absorbidos por el mundo porque descuidan la oración y la palabra de Dios. Nunca oran solamente cuando se les presenta un problema o cuando se acuerdan. Leen la Biblia una vez al año. Entonces, esta gente, el mundo se los traga. Fíjense que Romano dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la lógica nos dice que sin alimento espiritual, la fe muere de hambre. Por eso hay que alimentarse de la palabra. Como dijimos al principio, que Kenneth West dijo que la fe, si no existiera la palabra de Dios hablada, no existiera la fe. O sea que hay que alimentarse de la palabra de Dios. Y esta palabra de Dios, mientras nos alimentamos, ¿cómo es la palabra? Energizada por el Espíritu Santo, entonces cobra vida, poder en nosotros. ¿Entienden, mis amados hermanos? Yo les estoy predicando aquí Biblia, tal y como debe ser. No les estoy predicando mundo. Del mundo todo el mundo aprende solo. Los niños aprenden del mundo. Usted lo ve ya desde pequeño que aprenden mañas y cosas del mundo solo. Pero la palabra de Dios hay que escudriñarla, hay que buscar, hay que estudiar, hay que pasar tiempo con Dios en oración, pidiéndole luz, entendimiento, gracia para aprender todas estas cosas. La gente no ha entendido
que es la batalla de la fe. La gente piensa que la batalla de fe es ponerse desde un púlpito a estar lanzándole malas palabras al diablo, y piensan que es pararse de los púlpitos y estar pisoteando al diablo y diciéndole malas palabras. Yo he escuchado todo esto, a mí nadie me hace un cuento. Eso no es pelear la buena batalla de la fe, eso no lo es. La buena batalla de la fe se pelea poniendo nuestros ojos en Jesucristo solamente. Y entonces el diablo huirá de nosotros. Tiene que salir corriendo porque tenemos solo la mirada en Jesús. No en el mundo, no en el dinero, no en la ropa, no en el auto, no en la casa, no en nada que sea del mundo. No en la mujer del vecino, ni en el caballo del vecino. Pablo dijo, he peleado la buena batalla de la fe. ¿Qué hizo Pablo? Allá dice Gálatas 2:20. Dice de esta manera, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la fe que ahora vivo, la vivo, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. A esa manera que se pelea la buena batalla de la fe. No tirando golpes al aire, no hablando estupideces, no diciendo sandeces, no poniéndote bravo ni llenándote de ira, sino poniendo nuestra fe en el Hijo de Dios únicamente. Alabado sea su nombre. Miren, yo les digo un secreto. No, en realidad esto no es un secreto. No es un secreto porque está revelado en las Escrituras, pero es un secreto para muchos porque nunca lo han oído ni lo han leído. Si usted mantiene sus ojos en Jesucristo y la cruz, usted vence al pecado, al diablo y al mundo. Y punto. Cuando usted es tentado y cuando sienta esa atracción, quite su mente de allí y enfóquela en Cristo y su sacrificio. Empieza a mirar a Jesucristo. Empieza a pensar en Jesucristo. Y diga, mi fe está en ti, Jesús. Mi fe está en tu obra de sangre en la cruz. Y el diablo se retira. Como dice Santiago, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Así es como se resiste. No es encerrándote en un cuarto, como hacen las monjas y los monjes que se van para allá, para el desierto, se encierran ahí, se apartan del mundo, pero todos terminan siendo homosexuales y lesbianas. Y el diablo se los come allí en la oscuridad. Porque eso no es fe. La fe verdadera vence al mundo porque está anclada en Cristo crucificado, como enseña la Biblia. Pero si un creyente deja de mirar la cruz, el mundo lo arrastra con todas sus cosas. El mundo se lo lleva. Entonces, en el Antiguo Testamento, la fe es la sombra que señala a Cristo. En el Nuevo Testamento, la fe es la llave que abre la vida en Cristo. ¿Están entendiendo?
Yo creo que estoy siendo claro en estos estudios, con detalles para que todos entiendan. Estoy siendo claro. Entonces, mis queridos hermanos, la gran mayoría de la iglesia se ha apartado de esta fe simple. En muchos ministros, el enfoque ha cambiado. Ya no es la gran comisión, ya no es evangelizar, hacer discípulos o edificar a la iglesia. Ya ese no es el enfoque. El enfoque hoy es que Dios quiere cumplir tus sueños, metas y propósitos para tu vida. El diablo logró que quitáramos el enfoque de la gran comisión para enfocarlo en mis sueños, mis metas, mis logros, mis propósitos. Y la iglesia está detrás de todo eso. Gran parte del cuerpo de Cristo se ha desviado del propósito central de la iglesia. El diablo logró penetrarlas con metas, sueños, propósitos y mil tonterías más que no tienen que ver con la gran comisión, con la obra de la iglesia. Yo quisiera ser más fuerte en todo esto que les estoy enseñando, porque muchos vienen a la iglesia con la idea de me voy a hacer rico, voy a lograr mis sueños. Dios me va a ayudar a ser el empresario más grande que ha tenido Estados Unidos. Dios me va a ayudar a conseguir la mujer de mis sueños. Dios me va a ayudar a lograr a conseguir el carro o el auto de lujo. Y mil tonterías más. Mil tonterías más. Se han apartado del negocio del Evangelio de Cristo crucificado. Han abandonado el negocio de Dios Todopoderoso para involucrarse en el negocio del diablo. Porque el negocio de los sueños humanos, las metas personales y los propósitos de prosperidad es el evangelio del diablo. Y yo lo digo sin miedo y sin temor que todas estas iglesias están caídas espiritualmente. Han caído de la gracia por este nuevo evangelio que están predicando. Y gracias a Dios, muchos han salido de la mentira, se han arrepentido y están ahí tratando de levantarse y apartarse de toda esa basura. Y por eso Dios empieza a bendecirlos de nuevo. Gloria sea el Señor Jesucristo. Qué bueno que estoy enseñando hoy la palabra de Dios. Qué bueno que me siento fuerte, motivado, con denuedo para enseñar y predicar todas estas verdades que es el fundamento de la iglesia. Miren, Jesús dijo, y lo dijo muy claramente, allá en Mateo 28, dijo, y hacer discípulos a todas las naciones. Además, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, predicándole el arrepentimiento, etcétera, etcétera. Dijo mucho sobre todo esto. Ese fue el gran mandato. Los teólogos le llaman la gran comisión. Sin embargo,
gran parte del cristianismo moderno lo ha cambiado por ir y cumplir tus sueños. Y sé exitoso. Y alcanza tus metas. Todo eso es basura. No son iglesias de Cristo, sino un montón de delincuentes, ladrones y asaltantes. Los ladrones que habló Cristo allá creo que en Juan capítulo 10. Eso es lo que son. ¿Qué es lo que está pasando, mis amados hermanos, con todo esto? Que han tomado el mensaje de Cristo. Satanás tomó este mensaje. Satanás dijo, esto es muy peligroso. Y entonces tomó el mensaje, ese mensaje, y él junto con todos sus demonios, tomaron ese mensaje y de aquí lo movieron y lo humanizaron. Lo convirtieron en un mensaje humano. Y entonces, en lugar de predicar arrepentimiento y fe en Cristo, se predica autoestima y motivación. Ve cómo las cosas se pueden mover fácilmente de lugar, y cuando tú se las repites a la iglesia, muchos que no han oído Biblia ni han estudiado Biblia creen que este es el mensaje. Porque créanme lo que les digo, hay un pueblo de Dios que es analfabeta del evangelio de Jesucristo. Y lo primero que tiene que enseñar un maestro, un pastor a la iglesia es el fundamento de los apóstoles y profetas con profundidad. Para cuando vengan o lean, o vengan, o oigan, o escuchen algo falso, ellos inmediatamente están alerta, reconociendo que esto no viene de Dios. Los mensajes hoy día se centran en el yo en vez de Cristo. Mis sueños, mis metas, Dios las quiere cumplir. Dios quiere que yo sea el empresario famoso, que sea el actor de Hollywood. Dios quiere. Esto es lo que se enseña. ¿Por qué? Porque la cruz, el sacrificio de Cristo fue reemplazado. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo fue lo que le dio una estocada de muerte al diablo. Y el diablo no soporta escuchar a nadie hablar de la cruz de Cristo, del sacrificio de Cristo, de su sangre, del poder que emana de ahí. No soporta. ¿Y qué hace? Lo reemplaza por otra cosa. Por eso Pablo en sus escritos decía, yo no me propuse saber otra cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, a Jesucristo y su sacrificio. Él no se saber otra cosa. Quizá él sabía de muchas cosas del mundo, pero todo lo estimó como basura y se centró solamente en el evangelio. Pero muchos púlpitos predican estrategias de éxito en vez del evangelio de Jesucristo, en vez de la cruz. ¿Y saben qué es lo que hace la cruz? Mata al yo, mata a mi persona. Lo que necesita el creyente, hermano, es morir a sí mismo,
no vivir, sino morir. Usted y yo necesitamos morir cada día. De lo contrario, el viejo hombre va a resucitar. Es como decía Pablo en alguna parte en sus escritos, que él decía, yo muero cada día. Así debe ser el creyente. Usted y yo debemos morir cada día. Alabado sea el nombre de Jesucristo. ¡Qué poderoso es Dios! El discipulado se ha sustituido por conferencias de superación. Cómo ser mejores personas, cómo hablar mejor, cómo vestirse mejor, cómo comer mejor, cómo hacer mejores negocios, cómo invertir en la bolsa de valores. El discípulo aprende, el discípulo cristiano, cuando estamos discipulando a un cristiano, a ser un discípulo de Cristo, lo enseñamos a negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir a Cristo. Esa es la clave. Enseña al creyente a negarse a sí mismo. Pero ¿qué te enseña la psicología del mundo y qué te enseña muchos púlpitos hoy en día? Le enseñan a la gente a no reprimir sus deseos y pasiones. Le enseñan a no reprimir tus emociones, exprésalas. Está bien. Si quieres llorar, llora. Si quieres reír, ríe. Pero la mayoría de los deseos y pasiones que el hombre experimenta están corruptos, no son buenos. Hay que negarnos a nosotros mismos a esas cosas que deshonran a Cristo y al Evangelio. Decir a la gente que pueden expresar sus deseos sin remordimiento, no están pecando, es una expresión de la carne, eso es diabólico, es una trampa para matar. Enseña a la gente a tomar dominio, a crucificar la carne con sus deseos y pasiones. Esto es Biblia. Este es el sistema de Dios, no es aquel. Aquel lo va a matar y lo va a destruir y lo va a llevar al infierno. Es el camino que lleva a la destrucción. El camino ancho que lleva a la muerte. Entonces la gente que quieren, seguidores, pero no discípulos. Discípulo es un imitador de Jesucristo. Y discípulo es el que si ve a usted que está imitando a Cristo y está viviendo para Cristo, el discípulo viene y lo imita a usted, porque usted está siendo de ejemplo de lo que es una vida cristiana. ¿Entienden, hermano, lo que ha hecho todo esto? Que el amor al mundo ha contaminado el propósito de la iglesia. Y Juan, allá en 1 de Juan, nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No lo amemos. Pero ahora se le enseña a los creyentes a perseguir lo que el mundo ama. Ahora este versículo lo traducen así.
ama al mundo y las cosas que están en el mundo, pero la Biblia te dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, pero la gente se para de los púlpitos y dicen, sé codicioso, sal y obtén el mundo. Y después se preguntan, ¿y por qué está pasando todo esto? Entonces, todo esto tiene que ver con fe. Estamos hablando de la fe y todo esto tiene que ver con fe. Pero yo quiero, en estos estudios, yo quiero centrarme en lo que es fe. Explicar ciertas cosas y ciertos puntos que son importantes de la fe. Porque la fe ha sido muy manipulada, muy diluida, muy cambiada, muy pervertida hoy día por los púlpitos modernos. El evangelio moderno es un evangelio diluido. Se ha hecho, fue creado para agradar a los hombres, pero es incapaz de salvar vidas. Cuando un predicador saca a la luz el mensaje de la cruz y se enfoca en el evangelio, las tinieblas son despojadas, son desplazadas, esa es la palabra que quería usar. Pero cuando se saca la cruz del mensaje, el Espíritu Santo se aparta y lo que queda es carne disfrazada de religión. Todos aquellos que han sacado el sacrificio de Cristo de sus mensajes, el Espíritu Santo se ha retirado. Y solo ha quedado religión. El discipulado significa cargar con la responsabilidad y el costo de seguir a Cristo. No es un cambio a la comodidad. La gente se piensa que el evangelio es, yo estoy ahora aquí en el trabajo, en las cosas difíciles de la vida, pero si acepto a Cristo, voy a empezar a vivir la vida buena, sabrosa, tranquila y voy a dormir todo el día. Esa es la impresión de que muchos púlpitos dan, pero ese no es el evangelio. El evangelio no es un cambio de comodidad. El peor engaño es convertir la fe en un instrumento de vanagloria humana. Y el libro de George William, el comentario de George William, él escribió y dijo que toda la Biblia apunta a Cristo, no a los sueños del hombre. Toda la Biblia apunta a Cristo, no a los sueños del hombre. ¿Dónde tengo yo? Por aquí tengo allí lo tengo. El comentario de George William. Y este hombre lleva ya muchísimos años muerto ya, pero parece que profetizó hacia el futuro. Veía en el espíritu lo que iba a estar sucediendo en estos días. Alguien dijo en cierto lugar, si quitas a Cristo de tus sermones, no son más sermones, aunque hables de moralidad, de éxito o de virtudes. El enfoque, el bíblico, hermano, sigue siendo el mismo.
desde los días apostólicos hasta hoy sigue siendo el mismo, no ha cambiado. Jesucristo dijo, hasta el fin del mundo iba a ser este sistema. Evangelizar a los perdidos, hacer discípulos que aprendan a negarse a sí mismos, imitando a Cristo, y edificar a la iglesia en la palabra y en la fe, en el Cristo crucificado, el Cristo que fue a la cruz, el Cristo que derramó sangre para la salvación de todos los pecadores. Ese sigue siendo el mismo sistema. Hace más de 2000 años el mismo sistema, y ese mismo sistema seguirá hasta el fin del mundo, dijo Jesucristo. Todo lo demás, sueños, metas y proyectos personales, puede sonar atractivo, pero no edifica a la iglesia. No es el sistema que el Espíritu Santo utiliza para edificar a la iglesia. No es el sistema que el Espíritu Santo utiliza. El mundo utiliza los sueños, las metas, los proyectos, pero no el Espíritu Santo. El Espíritu Santo utiliza otro sistema totalmente diferente. Hermano Calixto, ¿qué es lo que edifica la iglesia? ¿Usted quiere saber lo que edifica la iglesia? Iglesia es usted y soy yo. Yo no le voy a dar un estudio detallado sobre esto. Pero si usted quiere saber lo que edifica la iglesia, lea cuidadosamente el capítulo 4 de Efesios, que Pablo allí abunda sobre este tema. Lee Efesios capítulo 4, edificando la iglesia. Habla allí de esto con profundidad. Él ahí menciona y da instrucciones de cómo edificar a la iglesia. Y una de las cosas que dice es edificando a la iglesia sobre el fundamento de... Vamos ahí. Vamos a Efesios capítulo 4. No quiero decir algo que esté en Pedro y yo ahora diga que está en Efesios. Aunque yo sé que en Efesios 4 habla mucho sobre la edificación de la iglesia. Dice, usted le empieza a leerlo del capítulo 4, pero yo lo voy a leer solamente 1 o 2 versículos. Dice, y él mismo dio a unos apóstoles, 4:11. Él mismo dio unos apóstoles, a unos profetas, a unos evangelistas, a unos pastores y maestros. 5 ministerios. Creo que hay 5 ministerios. Hay quienes enseñan que son 4 porque dicen que pastores y maestros es uno solo. Pero yo creo que sí, que pueden haber pastores y maestros, que pueden haber pastores que son maestros también. Pero creo que hay maestros que no son pastores. Entonces creo que existen 5 ministerios. Dice, ¿para qué Dios levantó a esta gente, a estos ministerios? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Ven, hay que enseñar sobre el Hijo de Dios, hay que edificar a la iglesia. De Cristo hay mucho de qué hablar. Por supuesto que podemos hablar de 1000 asuntos, pero de 1000 asuntos que se encuentren aquí en la palabra de Dios. Repito, hasta que todos lleguemos en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto en la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta la plenitud de Cristo. Y créanme que todavía nos falta mucho
para llegar a la plenitud de Cristo. Yo creo que con este estudio los dejo hoy. Yo tengo mucho de qué hablar en este estudio sobre la fe. Yo voy a continuar hablando sobre la fe. Voy a abundar de la fe mucho. Voy a enseñar con profundidad sobre la fe. Tengo mucho de qué enseñar sobre la fe. Y para cerrar este estudio, y voy a comenzarlo, cuando comience de nuevo hablando sobre lo voy a comenzar con esta frase que voy a decir. Lo voy a cerrar con esta frase y lo voy a comenzar con esta frase. Fe es mirar a Cristo y seguir mirando a Cristo. Bendiciones para todos y que tengan un maravilloso día. ¡Amén!